Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Seven Deadly Sins Origin. En esta ocasión te traigo la guía más resumida posible y completa para que puedas iniciar en Seven Deadly Sins. Lo primero, al iniciar, te dejan en el lago, si no me equivoco, de Leones, es que puedas finalizar las misiones principales. Al tú iniciar el juego tienes aquí misiones principales, submisiones, etc. Pero concéntrate en finalizar las principales. En las principales hay jefes o mini jefes, como por ejemplo aquí en el castillo te enfrentas con cuatro, no me acuerdo sus nombres, pero uno de ellos es Golgius. También te llegas a enfrentar con el dragón, por ejemplo. También aquí, si no me equivoco, por aquí, con Diana. Y también el último que es Galan, pues, ¿no? De los mandamientos. Bueno, entonces lo principal es que finalices eso, las misiones. Recuerda que es un juego 100% cooperativo, así que tienes la opción de crear un grupo. Tal cual, crear un grupo. Puedes ponerle visibilidad libre, visibilidad público y le colocas un título, pues, ¿no? Podrías ponerle, no sé, si estás en cierta parte de la historia y te toca contra el jefe de Diana, por ejemplo. Ayuda, jefe Diana. Simplemente aplicas y tu grupo empieza a figurar en la lista de los grupos de búsqueda, y quienes te quieran ayudar pues van a entrar y libremente te van a ayudar. Generalmente la comunidad de Seven Deadly Sins es muy unida, por así decirlo, aunque últimamente han habido algunos altercados, pero entre creadores de contenido. Pero la mayoría todos se ayudan. Yo incluso desde que he podido ayudar, he ayudado a muchos, incluso a la gente de la orden también en la que estoy. Y eso, si se te complica algún jefe, crea tu grupo, coloca tu nombre y que te ayuden. O también hay grupos de FB, en el que puedes buscar grupos de Seven Deadly Sins. Y ahí también puedes pedir ayuda si es que se te dificulta algún jefe. Eso es lo principal, finalizar la historia. Lo segundo, el apartado de las mascotas. Al inicio te dan al Hawkciño, que tiene versiones. Tiene estas versiones, esta. Pero bueno, empiezas con esta. Úsalo, te va a ayudar mucho a explorar. Ya no tenemos el Bunny Hum, pero antes teníamos el Bunny Hum, que cuando saltabas y dashabas ganabas un poco más de velocidad y tu salto era mucho más largo, por así decirlo. Pero ahora no nos conviene saltar porque ya no tenemos el Bunny Jump. Así que simplemente deslízate y dashea nada más. Esas son las mascotas principales que tienes por ahora. Igual cuando estés avanzando en la historia te van a ir desbloqueando lo que es mascotas gratuitas que están en el códice. Por hacer logros, que los desbloqueas simplemente explorando, siguiendo la historia. En el 60 te dan este gato nocturno, que es un poco más veloz. Equípatelo. Siempre actualiza tus mascotas para que puedas explorar de manera más efectiva. Ahora el tema de los summons. Te voy a explicar rápidamente y resumidamente cómo es que funciona el sistema gacha en The Seven. Bueno, los fragmentos te sirven para las tiradas. Cada tirada te vale 300 a lo largo de la historia y del contenido que vayas haciendo. Y por superar por primera vez los jefes y dificultades, etc., te van a ir regalando lo que son fragmentos. Al inicio tira por los personajes que te gusten. En este caso ahorita está el banner de Cloto. No es mala, pero en mi caso yo la estoy skipeando para sacar a Merlin, que es el próximo personaje que viene, que es uno de los 7 pecados capitales. Bueno, este Pity, que es de acá, que es hasta el 80, en el 80 te dan un SCR fijo, pero te puede tocar antes. Este Pity se comparte. Por ejemplo, digamos que este banner que termina en 5 días, termina y llega Merlin. Pues este Pity de acá se continúa en el de Merlin 57, y si yo llego a 80 y tal vez tengo el asegurado, me sale Merlin instantáneamente. Entonces este Pity se comparte entre banners. Este es el Pity del promocional. Luego tenemos el banner convencional o banner permanente, que a lo largo de la historia te van a dar summons de estos, los morados, gratis,
muchos en realidad. También en eventos te van a dar por finalizar partes de la historia. Por cada cierto capítulo, del 1 al 6 si no me equivoco, te van a dar 10, 10, 10, varias multis. Aquí también te van a salir héroes SCR. En este caso específicamente solo King, Diana, Elaine, Jericho, Gila, Drake y Manny. En el banner promocional si tienes específicamente un personaje que está en rotación. En este caso el primero que vas a tener tú por ser nuevo es Meliodas. Luego salió Daisy, luego salió Scanor y ahora está Cloto. Entonces ese es el sistema de los 80 tiros. Luego principalmente cuando tú empiezas una single, tiras con una single, se empieza a rellenar el contador y tienes 50-50 y también asegurado. El primer pity, digamos que este es mi primer pity, ¿verdad? Empecé a tirar y estoy en la tirada 57. Entonces es un 50-50 o fisting. Si yo llego a, digamos, al 80 y me sale, digamos, no sé, uno del banner permanente, como puede ser Diana, quiere decir que el siguiente 50-50 tengo asegurado. Ya sea si yo tiro 10 tiradas o 20 y tengo la suerte de que me salga un SCR, me va a salir el SCR que está actualmente en el banner promocional, en este caso que es Cloto. Entonces, esa es una segunda funcionalidad de lo que es el banner. Y la tercera y última, que es la bonificación de retirada, que te asegura el SCR actual del promocional, es de las 120 tiradas. Esto de aquí no se comparte. Digamos que tú estás tirando ahorita por Cloto y no sé, lo tienes en 120, en 110, en 115 y te faltan 5. Esto te asegura 100% que te van a dar a Cloto en caso tengas la mala suerte de que no te toque en el primer 50-50. Pero digamos que se acabe el banner y aquí estás en 110 tiradas. Cuando llegue Merlín, esto se va a resetear a 0, ya que esto es exclusivamente de este banner de Cloto. Si está en 110, en 100, llega a los 120 y consigue ese duplicado o consigue a Cloto, porque esto de aquí se resetea con cada banner, ya que es individual. Bueno, creo que esto es lo más resumido que podría ser el tema de para que entiendas el sistema gacha. Y esto de aquí pues es básicamente los atuendos. Este es el atuendo de Cloto. También tenemos su arma, el atuendo de su arma. Es un banner de skins prácticamente, que se tira con estos tickets que valen dinero, pues, ¿no? Y ese es el resumen del sistema gacha. Y ahora la tercera recomendación que tienes que tener en cuenta es el tema del libro estelar. Cuando tú inicias, alrededor de finalizar, actualmente al finalizar toda la historia, llegas hasta el nivel 40, hasta nivel de mundo 4. Si no me equivoco, cada 15 niveles tienes una puerta que es para subir el nivel de mundo. A mayor nivel de mundo, mayores recompensas en los jefes. Por ejemplo, lo vemos aquí. Este es un jefe de mundo que es el Banacro, es el principal. En nivel de mundo 1 te da estas recompensas. En nivel de mundo 2, estas. En nivel de mundo 3 y así sucesivamente va escalando. El mejor nivel de mundo actualmente es el 4. Se espera en un futuro que sea el 5 con el nivel 50. En el nivel de mundo 4 te dan estas fichas que, bueno, son muy importantes para subir el tema de las maestrías de tu personaje principal, que en este caso creo que de la mayoría va a ser Meliodas, ya que el banner al iniciar que todos tienen, el banner de iniciación es Meliodas. Entonces todos procuran sacar a Meliodas. Y las maestrías del último nivel te piden esos medallones. Entonces, luego de saber cómo funciona el tema de los niveles de mundo y del libro estelar, para que puedas escalar en el tema de las puertas, esto de aquí es contenido en solitario. No lo puedes pasar en cooperativo y nadie te puede ayudar o unirse a tu mundo y ayudarte con los jefes como en la historia. Este contenido es en solitario. Como recomendación, en mi cuenta free to play, que también sufrí en su momento para pasar esto, el tema de las puertas para subir el nivel del mundo del 1 al 4.
Si tienes a Meliodas, que tienes que sacarlo sí o sí, es primordial que lo tengas en tu cuenta. Lo ideal es que lo lleves al inicio con espadas dobles. ¿Por qué? Porque las espadas dobles tienen en la habilidad, si no me equivoco es esta, que te curan. Te curan un 90% de los PS del ataque final de la habilidad, que en este caso es la E, si no me equivoco. Te cura, entonces, al tú estar en estos jefes de las puertas, que son muy fastidiosos al inicio, con Meliodas espadas dobles, te puedes curar. Y prácticamente te vas a poder solear las 4 puertas y vas a subir rápido en nivel de mundo 4, ya que lo fundamental es que termines la historia y llegues a nivel de mundo 4 lo más rápido posible para que empieces a farmear todo lo demás del contenido. Entonces eso, Meliodas espadas dobles y el contenido te va a ser muy fácil literalmente. Al inicio te van a dar piezas por ir matando jefes de la historia, etcétera. Piezas. Simplemente equípale lo mejor a Meliodas con equipo recomendado, aceptar, y le equipa automático lo mejor que tengas al personaje. Y un detalle a resaltar del tema del libro estelar es que al tú subir rápido de nivel, cada nivel que subes, estas recompensas de aquí van a ir subiendo. Actualmente con el nivel máximo 43, que es haciendo todas las misiones y demás, son 415 fragmentos semanales, que es una single, prácticamente una tirada, que se reinicia cada lunes a la semana, pues, ¿no? Y cada nivel que tú vayas subiendo te van a dar más fragmentos, simplemente por subir de nivel, también por ascensión y también por semana. Es importante que cada semana reclames estos fragmentos, ya que te suman para algunas summon más. Bien, ahora hablemos de la mesa de crafteo como cuarta recomendación. Hasta antes de la 1.2, si no me equivoco, la teníamos en máximo nivel 5. Ahora la tenemos hasta el máximo nivel 6. Yo no le he subido por el tema de que 40 de platino me parece un desperdicio cuando puedes usar la mesa de alguien más, ya que la mesa se comparte. Por ejemplo, si yo pongo la mesa acá y la tengo en nivel 6, tú puedes venir y puedes usar la mesa sin ningún problema, siempre y cuando tu nivel de experiencia también esté en el 6 y puedas usar todo lo que te pide ello, pues, ¿no? Por ejemplo, para crear armaduras, etcétera, necesitas nivel 6. Bueno, el tema de la mesa, lo más recomendable es levearlo hasta el level 5 como mínimo, que te van a ir dando lo necesario para levearlo en esto de acá. ¿Dónde era? En acá. Aquí, si no me equivoco, es en uno de estos dos. Aparte que te dan summons, 3 summons cada 7 logros que logres superar. Te van a ir dando los logros. Y uno de ellos es de que puedas subir la mesa a nivel 5. Y te van a ir dando poco a poco los materiales. Y tú también tienes que ir farmeándolos, pues, ¿no? Para que puedas llevar tu mesa a nivel 5 y puedas craftear la mayoría de cosas que son crafteables, como lo principal que son las armas y demás. Como quinta recomendación, seguimos aquí en el tema de la mesa, ya que es el tema del farmeo diario. El farmeo diario es prácticamente todos los minerales que tienes en el mapa, flores, plantas, oro, platino, zafiro, amatista, etcétera, que lo puedes farmear diariamente y se resetean diariamente. El principal que tienes que farmear, el principal recurso, por así decirlo, o mineral, es el platino. El platino te sirve tanto para crear armaduras, el sello para crear armaduras, como para crear las armas SCR, por ejemplo las duales que son para Meliodas, la espada larga que también es para Meliodas, el hacha. Entonces todas las armas te van a pedir platino, todas, incluso las nuevas. Entonces el principal recurso que tienes que farmear es el platino, ya que solo hay 6 menas hasta ahora. Antes había 5 hasta antes de la 1.3 y con la 1.3 agregaron una mena más, en total hay 6. Entonces abres tu mesa de crafteo, vienes a minerales, buscas lo que es lingote de platino y le pones simplemente extracción. En el lugar del mapa que estés te va a mandar el más cercano.
Simplemente pones iniciar rastreo, que es este de acá, por ejemplo. Iniciar rastreo y simplemente sigues. Después de que farmees este, te va a mandar al otro que esté más cerca de tu ubicación, que en este caso va a ser el de acá. Luego los dos de acá, este de acá y este último que está en el mini jefe del pájaro, aquí abajo. En total aproximadamente son 10 lingotes que puedes farmear diario. Ese es un farmeo diario, no tienes que olvidarte ni saltarlo, ya que es fundamental para que puedas ir progresando dentro del juego. Son 10 lingotes como mínimo diario. En este caso yo consigo aproximadamente unos 15 por el tema que tengo a Daisy y me da un lingote más o dos aproximadamente. También el oro podría ser importante, unas cuantas menas, unas 10-15 menas, porque el oro te lo va a pedir mucho para aliviar las armas de nivel. De ahí lo más importante es eso, el platino, el tema del oro, que te sirve para las armaduras como también para las armas. El tema de los pergaminos, eso poco a poco lo vas a ir viendo. Y eso sería lo principal. Lo otro que podría ser, para que te pueda ayudar ahora, es el tema de las pociones. Hay mascotas que son capturables, por así decirlo, con pociones. Tienes la poción básica, que es esta. Creando esta, luego puedes crear esta. Y la última que tenemos actualmente, que es la poción concentrada de encanto, que futuramente en la 1.5 se dice que va a venir una que va a ser reemplazo de la dorada, que tenga 5% contra mascotas legendarias. Farméate mínimo estos pétalos de flor que te sirven para crear esta grande, ya que todo lo demás lo puedes ir farmeando simplemente caminando por el mapa o cuando tengas tiempo, o si quieres tryhardear, farméate estas y también estas, ya que estas se crean muy fácil, simplemente con vidrio y savia, que justamente aquí te dice cómo crearlo, pues, ¿no? Desmontando, por ejemplo, quieres crear esta poción con savia concentrada común. Vas en tu mesa, hay otra opción abajo que dice desmontar, buscas en cofre y son estas flores. En este caso la savia común, si no me equivoco, es con estos arbolitos. Y acá está, savia común. Y subiendo la rareza, sube, pues, ¿no? Por ejemplo, en el verde es el más común, el celeste es el raro y el épico es el morado. Y ahí están las tres. Poción básica, intermedia y la que te ayuda a capturar la mayoría de las mejores mascotas del juego. Estas que yo tengo aquí, estas dos, son simplemente con pociones doradas, que también te van a ir regalando a lo largo de los eventos que hay. Hay muchos eventos que te van a ir regalando pociones doradas, simplemente guárdalas y cuando veas la oportunidad necesaria de que necesitas mascotas, úsalas. Y como plus del farmeo de minerales, si es que has ido tirando summons en cualquiera de los banners, ya sea en el de Meliodas o en el de Cloto, y te has salido a Hendrickson, simplemente equípatelo, ya que él tiene, bueno, Dreyfus, tiene el tema de una pasiva que rompe los minerales muy rápido. Por ejemplo, vamos a ir a una ubicación de minerales, que la primera es la de acá, de platino específicamente. Igual te sirve para cualquier tipo de mineral que tú quieras farmear. Te equipas a Dreyfus, vas a donde está la mina. Y la pasiva que él tiene es que rompe cualquier mineral de un solo golpe. Por ejemplo, si tú quisieras farmear con Meliodas, ves esos puntos, tienes que quitarle todos esos puntos a punta de golpes. En cambio, si es que tal vez tuviste suerte y te salió a Dreyfus, simplemente haces un clic y farmeas la mena. Con un clic. Entonces te facilita mucho lo que es el tema de la optimización del farmeo, ya que es más rápido. Agregaron también una mascota que es para el tema de farmeo, pero no es contenido endgame y tampoco es lo mejor. No es muy recomendable hacerla. Si tienes a Dreyfus, es el mejor para el tema del farmeo. Otro punto a tener en cuenta es el tema de las misiones diarias.
misiones se resetean diariamente, como bien lo dice, que te dan 50 sellos, que te sirve para crear el sello dorado, para crear las armaduras, y también te da 120 fragmentos estelares que poco a poco van sumando para una summons o una single, pues, ¿no? Todos los días tienes que hacer esto, principalmente tanto el farmeo de platino como el farmeo de lo que son las diarias. Son cosas fáciles, por ejemplo, superar un desafío de jefe. Simplemente vas aquí a cualquiera de los jefes en el nivel más básico, entras, lo derrotas y te cuenta. También tienes, si es que aún no puedes hacer los mini jefes, tienes el tema de farmear. Puedes conseguir, por ejemplo, plantas, farmear ciertas plantas que te dan la ubicación y te cuenta como una de las 4 que necesitas para hacer las diarias. Y simplemente las haces. Conseguir hierba flor gigante, conseguir hierba esencial de sangre, etc. Ahora en el tema del farmeo de jefes, ¿cuáles son los mejores, por así decirlo? Bueno, al inicio, cuando hayas culminado la historia, se te van a ir desbloqueando jefes. Los jefes prácticamente se desbloquean por el tema de avanzar en la historia, y el último es justamente Galan, como te lo decía al inicio, y antes de él el dragón, pues, ¿no? Lo recomendable es que simplemente hagas al inicio todos, en todas las dificultades, para que te den el tema de la recompensa de iniciación, que es la primera vez que tú logras superar dicha dificultad. Te dan lo que son fragmentos estelares para más summons, también fichas para crear armaduras moradas e incluso hasta fichas doradas. Una vez que puedas superar estos 3, que son los básicos, luego vas a tener que conseguir también estos de aquí. En mayoría te piden mucho más poder, pero en grupo también las puedes hacer. Recuerda que es cooperativo. Puedes buscar un grupo o crear tu grupo y que se unan a ti. Por ejemplo, tenemos acá un jugador que es nivel de mundo 1, y si él está haciendo las misiones y ya desbloqueó un jefe y puede luchar contra él, pero no puede matarlo, alguien puede entrar. Por ejemplo, aquí hay un level 42 con 91 KDCC y lo puede ayudar a pasarlo, pues, ¿no? Entonces eso es lo ideal. Lo ideal sería el dragón, ya que si inicias con Meliodas, la joyería de Meliodas es la del dragón. La joyería de... Bueno, no la del dragón, la joyería de la araña. Pero está dividido en 2 partes por ahora, ya que luego en la actualización eso va a cambiar. En el dragón tienes lo que es el collar, y en la mazmorra tienes de la araña tienes los pendientes y el anillo. Igualmente en estas mazmorras, todos hazlo la primera vez, ya que te dan muchas recompensas de iniciación. Muchas, en todas. Las primeras creo que puedes ir haciéndolas solas conforme vayas avanzando, y para las otras simplemente crea grupo o únete a grupos y vas reclamando las recompensas de iniciación. Bien, ahora vamos a hablar del tema de la tienda de intercambio. Conforme tú vayas haciendo summons, te van a ir dando ya sea cristaloide por personajes SR, o fragmentos de vestigio por personajes SR o armas moradas SR. Estos de aquí, principalmente al inicio, tienes que procurar canjear las 7 tiradas mensuales, que esto se reinicia cada mes. Son 7 del promocional y 7 del permanente. Esto es primordial canjearlo mensualmente. Luego, si es que necesitas para subir tus maestrías al inicio, podrías canjear también el tema de los distintivos de élite que te piden para el nivel 3 de la maestría, que es justamente nivel 2, si no me equivoco, el nivel 2 en el de Meliodas, de todas. Y lo otro es el tema de las llaves. También es importante que canjees las 25 llaves, que en total son unas 50 llaves, si no me equivoco, o 100 llaves. Y esto de aquí pues los farmeas mucho. Simplemente te regalan muchas summons porque estás iniciando, hay muchas misiones, hay mucha historia. Tiras y se van acumulando el tema de los fragmentos de vestigio estelar, que son los morados. Bueno, este tema de las maestrías ahora es un tema muy hondo, la verdad, pero voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible para que lo puedas entender. Todos inician con Meliodas. Si no inicias con Meliodas, bueno, con cualquier otro personaje que te haya tocado.
maestrías. Esto es básicamente lo que te va a dar el daño, lo que va a hacer que tu personaje haga mucho más daño. Como te dije, empieza con las duales, por lo menos hasta que logres llegar al nivel de mundo 4. Al superar las 4 puertas, recién puedes empezar a tratar de cambiar a espada larga, ya que con espada larga es un Meliodas one shot, o sea que hace mucho daño explosivo en pocos segundos, y con espadas dobles es healer, asimismo se cura, y también es daño con el tiempo, ya que tiene una habilidad que crea un aura de oscuridad que va haciendo daño con el tiempo según su ataque. Entonces regresamos a las maestrías. Para poner un ejemplo con un personaje que no haya subido, por ejemplo él. Tienes así, empiezas así, simplemente seleccionas varios, que son estos de aquí, mejoras la maestría. Llega a 30, te pide un sello, un distintivo de élite, bueno. Desbloqueas la maestría. Y es ahí donde empieza. Recuerda que cada personaje tiene 3 armas. Cada arma tiene un rol. Este rol de aquí es rol de escudo, por así decirlo. Es rol de escudo. También lo tiene Elaine. El rol que es como si estuviera cayendo una flecha, un rayo, es el rol de DPS. En este caso Meliodas es DPS con las 3 armas. El rol de circulito es booster. Booster quiere decir que carga la barra del elemento para que puedas aplicar lo que es burst y hacer mayor daño. En un momento también te voy a explicar lo que es el tema del burst. Y también tienes el tema del healing. Bueno, siguiendo con el tema de la maestría. Empiezas aquí. Ya desbloqueaste la maestría principal que te da un potencial, que te aumenta ataque, defensa, etc. A más potenciales, mayor daño va a hacer tu personaje. Entonces, al tú desbloquear la maestría general, te dan un potencial. Luego tienes un potencial más por cada arma que tú completes las 4 maestrías. En total, cada personaje que tú logres conseguir van a tener sí o sí hasta el 4º dupe. Entonces desbloqueas. Simplemente esto te sirve para ir llenando lo que es el tema de la experiencia de la maestría. Vas llenando, te va a pedir distintivos. Luego, por ejemplo, en el segundo vas llenando, te sigue pidiendo distintivos. En el tercero ya te pide este, que para este necesitas nivel de mundo 3, que ahorita te lo voy a enseñar. Y para este necesitas nivel de mundo 4, que es el distintivo de héroe, y el otro distintivo, el de dragón. Por eso te decía que es importante Meliodas espadas dobles para que puedas hacer las 4 puertas y llegar lo más rápido posible al nivel de mundo 4. En nivel de mundo 3 te dan el distintivo de valor, que es para la maestría, el nivel 3, y para la maestría nivel 4 es el distintivo de héroe, que te lo dan en nivel justamente de mundo 4. Entonces, luego de que tú hayas desbloqueado cada maestría, ahora tienen su maestría, sus propiedades, por así decirlo, que estas de aquí te suman al arma que estés usando. Digamos, si yo acá ataque y perforación adquiero la maestría, le va a sumar un punto a lo que es el tema del ataque y también al tema de la perforación, solamente con este arma, ya que toda esta maestría es de esta arma, de la espada y el escudo. Entonces, en este caso en Meliodas, si estás empezando con las espadas dobles para superar las 4 puertas, levea las maestrías de las espadas dobles. No vayas a levear la del hacha ni de la de espada larga al inicio, porque no lo vas a usar. Empieza con espadas dobles, es lo mejor. Luego, ¿qué más? El tema de los atuendos. Estos atuendos poco a poco los vas a ir consiguiendo con el farmeo que vas a hacer después de terminar la historia. Pero lo principal en las maestrías es eso. Primero enfócate en subir el arma que estás usando. Luego sube las demás armas, ya que los demás potenciales o dupes te van a subir más estadísticas de tus personajes. Por ejemplo, cada personaje puede conseguir 4 dupes. Yo conseguí los 4 y acá te das
cuenta que tengo 2 más, o sea que tengo hasta el sexto dupe. Y eso es porque yo en mi banner de Meliodas me salió un Meliodas más y logré canjear el Meliodas de la tirada 120. Entonces por eso es que tengo 6 dupes en Meliodas. Lo principal y lo fundamental que te recomendaría con el tema de Meliodas es de que logres sacar el quinto dupe, ya que es muy importante para que en un futuro, cuando armes a Meliodas one shot con espada larga, puedas spamear lo que es la habilidad de la E y puedas one shotear a cualquier jefe literalmente, o a la mayoría de los jefes del endgame. Ahora el tema de las armas y las armaduras. El tema de las armas, al inicio te van a caer armas SR y armas azules. Equípate las SR por el momento. En este caso empiezas con estas espadas. Las podrías poner en Meliodas por el momento y leviarlas, pues, ¿no? Hasta nivel 30, nivel 20. Las armas más fuertes son las armas SSR. Actualmente no hay un banner de armas. No te puede tocar armas en el banner. Todas las armas son crafteables. Justamente con lo que te decía, el tema del platino y el tema de estos pergaminos, que los obtienes pues prácticamente farmeando el contenido de mazmorras y desafío de jefes. Platino, esto que te dan los jefes de mundo. Esto te lo dan los jefes de mundo. Actualmente hay los 5 jefes de mundo. Cada uno te da este distintivo, pues, ¿no? Ya sea sangre del demonio gris, el sapo. Esto de aquí también se craftea aquí mismo. Principalmente trata de conseguir las espadas duales para Meliodas. Entonces te pide esto. Simple pone seguir recompensa de monstruo. Te dice qué monstruo te lo da. Armas un grupo donde te ayuden a farmearlo. En nivel de mundo 4. No farmees nada ni gastes muchas llaves en nivel de mundo 3 o 2. Ya que lo ideal es el nivel de mundo 4 para que puedas progresar. Y simplemente farmeas y vas creando tus armas. Todas, absolutamente todas son crafteables. Actualmente no hay un banner de armas. También hay un paquete que es de 4. Serían en dólares, creo que es $1, $2. Que bueno, acá en Perú son 4 soles 50. Que es un paquete de iniciación. Si no me equivoco, todas las cuentas nuevas lo tienen. Y pues acá te regalan un arma SSR y algunos fragmentos. Entonces ahí podrías comprarlo. Es un paquete súper económico. Y te puede beneficiar, ya que puedes iniciar escogiendo el arma de Meliodas y hacer que tu progreso sea un poco más rápido. Pero si no, no hay problema, también puedes craftearlas. Ahora el tema de las armaduras. Hay 2 tipos. Uno están estas armaduras, así es como tú empiezas, con 4 piezas. En este caso vas a tener moradas, te van a dar piezas moradas. Por los eventos que vayas haciendo, por la historia, cada jefe que derrotes te van a ir dando piezas moradas. Luego, cuando tú subas de nivel de mundo a nivel de mundo 3 o nivel de mundo 4, es donde los jefes y las mazmorras van a ir soltando piezas de nivel dorado, legendario, por así decirlos, que son el máximo nivel. Entonces, simplemente todas las piezas, las mejores piezas que tengas, todo pónselo a Meliodas. Simplemente, por ejemplo, yo tengo acá estas piezas que son las mejores y ahora le pongo equipo recomendado automático y le equipa automáticamente las mejores piezas que yo tengo. Y ahora esas que él ya tenía quedan sueltas. Entonces voy a mi siguiente personaje, equipar automáticamente y le equipa las mejores, que es las que tenían Meliodas. Y así sucesivamente. Las mejores para él, luego de él las que salen van para ella, las que salen de ella van para ella y así sucesivamente en tus 4 personajes. El tema de las armaduras, que son estas armaduras como tal, hay una misión que es una misión de evento, que la tienen todos, es como una misión de iniciación, por así decirlo, que justamente es para craftear esta armadura de Meliodas. Este es un equipo de grabado completo. Acá no se divide por partes de pechera, ni pantalón, ni botas. Simplemente el equipo así es un equipo completo. Te da más stats y es lo más recomendable para todos tus personajes. Estos de aquí se consiguen crafteándolos en la tienda de aquí.
en donde se craftea armaduras en Elijaz. Bueno, ahora vamos a ir allá. Para que entiendas un poco mejor el tema de craftear las armaduras. Por ejemplo, al inicio empiezas con Tristán, te hacen craftear la armadura de Tristán. No es aquí mismo, es en otro lugar. Y te hacen craftear esta. Te dan piezas verdes comunes y un sillito de estos. Y le canjeas su armadura a Tristán. Entonces lo mismo pasa con las armaduras doradas. Las armaduras legendarias, por así decirlo. Te piden piezas, ¿ves? Te pide una pechera, un pantalón, un cinturón. Los sellos los regalan. Botas. Principalmente las piezas. ¿Cómo puedes conseguir las piezas? Las piezas se consiguen después de que tú logres terminar la historia. Logres subir las 4 puertas a nivel de mundo 4. Con tu Meliodas espadas dobles. Y farmees el contenido de jefes o mazmorras. Por ejemplo, para crear la armadura de Meliodas te piden estas piezas. Estas 4 piezas que son del set de Guardián Estelar. Desafío de jefe. El alcaide o Orgot te dan 2 piezas. El cinturón y la pechera de Guardián Estelar. Entonces cuando tú estés nivel de mundo 4 y en un grupo te ayuden a pasar la máxima dificultad que es Abismo actualmente o el Infernal, ambas te aseguran un dorado. Ya sea este o este. Entonces aquí tienes 2 piezas. Las otras 2 piezas, si no me equivoco, están en la araña. No, en Gila. Estas son las otras 2 piezas, mira. Guardián Estelar. Los pantalones o calzas, bueno, yo le digo pantalones. Y las botas. Luego de que hayas obtenido esas 4 piezas, recién vas a poder canjear un set de grabado que es enterizo. Y de paso también es una skin que le da apariencia a tu personaje. Esta es la base. Y cuando tú logras crear esta skin te da esta apariencia de cuando estaba en, si no me equivoco, en los mandamientos. Entonces ya sabes cómo obtener estas piezas a través del farmeo. Cuando logres culminar la historia y estar nivel de mundo 4 con Meliodas espadas dobles. Ahora esto, ¿cómo se consigue este metal mejorado imbuido de magia? Para crear cualquier tipo de skin de todos los personajes que puedas imaginar. Todos te piden lo mismo. Piezas de distintos jefes y mazmorras, pero todos te piden metal mejorado imbuido de magia. El metal mejorado imbuido de magia se consigue en la mesa de crafteo. Es este de aquí. Como te dije, necesitas platino. El principal recurso de este juego es el platino. No te olvides de farmear diariamente tus 10 lingotes de platino. Luego te pide esto de aquí, que es metal mejorado. ¿Cómo lo consigues? Desmontando. Así. Vas a desmontar armadura. En este caso, digamos que tú tienes azules que ya no utilizas. Ahora estás utilizando moradas porque te dan más stats, etc. Vas, seleccionas y ves estas piezas de aquí, que son fragmentos de metal. Descompones los que quieras. Desmontas y ahora esto lo vas a canjear en fabricar. Buscas metal mejorado. Te pide 250 para crear 50 piezas de estas. 50 piezas de estas te van a hacer una de esta, más 25 de platino. Entonces desmontas armaduras que ya no utilices, logras tus 250. En este caso tengo 40. Creas las 50. Acá ya no te van a figurar las 50. Tus 25 de platino. Y vas a lograr crear tu metal mejorado. Ahora lo único que te faltaría es el sello. El sello te lo van a regalar mucho, pero igualmente es un sello que nadie sabe si puede llegar a escasear, ya que están pensando darle los desarrolladores otros usos. Entonces semanalmente, cuando tú hagas tus misiones diarias, te van a dar 50 sellos. Yo ahorita tengo 1046. Semanalmente te van a dar aproximadamente, son 7 días. Aproximadamente te van a dar unos 300, 400 sellos aproximadamente. 350. Entonces semanalmente estos sellos te sirven acá.
vas a la tienda de aquí. Vas aquí, vas a la tienda de Argonauta, es el mercader de sellos. Aquí puedes canjear estos sellos que te dan por hacer tus misiones diarias. Semanalmente se resetea este sello de grabado brillante que es para canjear las skins. Como te digo, actualmente no está escaseando. Te darás cuenta que yo tengo prácticamente todas las skins y aún así tengo 9 sellos que me sobran. Pero como te dije, los desarrolladores están pensando darle otro uso a este sello, entonces no te olvides de canjearlo semanalmente por 250 fichas, ya que te dan 250 y incluso te dan 100 más que te puede sobrar a la semana para que puedas canjear semanalmente un sello. Y eso sería todo lo que necesitas para el tema de lograr crear cualquier armadura que tú desees. Y ahora un plus en tema del gameplay o de cómo funciona lo que es la mecánica del juego. Algo rápido. En este caso Meliodas es de oscuridad. Entonces él transforma la barra de lo que tú estás cargando al elemento oscuridad. Digamos que estoy con Jericho. Es una cargadora booster de frío. Entonces digamos que yo le pego. Cuando yo le pego, empiezo a cargar la barra de frío. Ahora digamos que estoy con Gila y ella es de fuego. Empiezo a pegar con Gila. Empiezo a cargar la barra de fuego. Lo ideal para que cualquier monstruo, jefe, mini jefe que tú quieras batallar y sacar las recompensas al inicio es que tengas esto. Logres rellenar la barra de cualquier elemento. Puedes hacerlo individualmente o también con ultis combinadas. Ahorita te enseño el tema de las ultis combinadas. Entonces digamos que yo lleno la barra con Jericho. Se llenó, ¿ves que ahora está brillando arriba? Ahora si yo cambio a mi Meliodas, digamos que es espadas dobles, y golpeo, se transforma a oscuridad. Entonces ahora cuando yo ataque, voy a hacer mucho más daño que simplemente pegando ataques básicos, sin que tenga esa barra de burst activada. Entonces ahora de nuevo, atacamos con Gila. Ves que el burst de fuego se está cargando, a esa barra se le conoce como barra de burst. Entonces se carga, cambio mi Meliodas espadas dobles, lanzo mis habilidades y derrotas al jefe. Así es como funciona el sistema de carga y de cómo tienes que batallar los jefes. Más adelante vas a ver que algunos jefes tal vez no necesitas cargarle el burst, pero generalmente a todos tienes que cargar el tema del burst para que puedas hacer daño con Meliodas y con cualquier otro personaje. Si no, no vas a poder. Ahora vamos a ver el tema de las ultis combinadas. En este caso tengo a Mani aquí. Pero lo voy a hacer con un personaje que tú puedas... Por ejemplo, al inicio tienes que tratar de conseguir a Meliodas, ya que te van a dar muchas tiradas y es el banner principal. Y por ejemplo, a Tristán. A Tristán lo tienes. Entonces aquí en información de ataque combinado ves que Meliodas y su hijo Tristán tienen una ulti combinada que cuesta 5 fragmentos. Estos 5 fragmentos son los que están arriba de mi barra de vida, que se rellena cuando tú lanzas ataques. Yo lancé este ataque y se está rellenando, ¿ves? Ahora voy a lanzar otro ataque y se va a rellenar a 4 bolitas. ¿Viste? Entonces la condición que te pide para que tú puedas lanzar una ulti dual combinada, aquí mismo te lo dice que son 5 bolitas. Entonces vas. Ahorita vamos a esperar que reviva el jefe. Bueno, vamos con este otro jefe, ya que el Banacro se demora en revivir, no sé por qué. Si en la actualización los bosses de mundo ya tenían que revivir rápido. Bueno, la condición para la ulti dual y que cargue el burst instantáneamente, sin que tú tengas que pegar, por ejemplo, así, sin tener que llenar la barra a golpes, sino con una ulti dual. La condición, como te dice ahí, es que tengas 5 bolitas. Entonces vamos a tratar de llegar a 5 bolitas.
se llena pegando básicos y también lanzando habilidades. Entonces ahí, como puedes ver, llegué a las 5 bolitas. Entonces cambio a Meliodas a unos cuantos básicos para que se actualice. Y lanzo la definitiva y presiono doble R. Y ves que se lanza la ulti combinada con su hijo. Y tienes automáticamente el burst lleno para que tú puedas atacar y hacer tu combo. Así es como funciona el burst individual y el burst por habilidad combinada. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Recuerda que si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte, ya que así me ayudarías un montón. Muchas gracias por mirar y espero haberte ayudado en algo. Hasta la próxima.